Iniciemos la lección de este día viernes de la segunda semana de Cuaresma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Paz y bien. Paz y bien para tu alma en este día viernes de Cuaresma. Un saludo en el amor de Cristo que nos reúne una vez más para hacer un alto en el camino y sentarnos a los pies del Maestro. Hoy es viernes y para nosotros, los discípulos de Jesús, el viernes tiene un sabor especial. No es un día cualquiera. La Iglesia, nuestra Madre, nos señala este día como un día penitencial. Especialmente en este tiempo de Cuaresma, nos invita a mirar al Calvario, a aquel Viernes Santo donde el esposo nos fue arrebatado. Hoy seguimos caminando juntos hacia la Pascua y la liturgia nos pone delante un espejo para mirar nuestro interior. Este es un día de abstinencia, pero no se trata solo de una norma externa. Es una invitación profunda a descubrir que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un día para preguntarnos, ¿de qué estamos realmente hambrientos? ¿De cosas que pasan o del amor que permanece? Así que, antes de comenzar, respira profundo, deja a un lado el ruido exterior y sobre todo el ruido interior. Deja caer las preocupaciones como quien deja un abrigo pesado a la entrada de su casa. Nos disponemos a escuchar. Este momento es un encuentro. Es la palabra que se hace vida en tu sala, en tu auto, en tu lugar de trabajo. Pongámonos pues en la presencia de Dios que nos mira con ternura y nos dice, vuelve a mí de todo corazón. La primera lectura de este día está tomada del libro del Génesis, del capítulo 37. Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le mandó hacer una túnica de mangas largas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, comenzaron a odiarlo y no podían hablarle con afecto. Los hermanos de José fueron a pastorear el rebaño de su padre a Siquem. Israel dijo a José, tus hermanos deben estar pastoreando en Siquem. Pues bien, voy a enviarte a donde ellos. José partió en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y, antes de que se aproximara, conspiraron para matarlo diciéndose, ahí viene el de los sueños, ahora es la oportunidad. Vamos a matarlo y arrojarlo en un pozo, y diremos que una fiera lo devoró. Veremos en qué paran sus sueños. Pero Rubén oyó esto y trató de salvarlo de las manos de ellos. No le quitemos la vida, dijo, y añadió, no derramen sangre.
tírenlo a ese pozo que está en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. La intención de Rubén era salvarlo de sus manos para devolverlo a su padre. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica de mangas largas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron al pozo. El pozo estaba vacío y sin agua. Después se sentaron a comer. Levantando los ojos, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con camellos cargados de tragacanto, bálsamo y mirra, que bajaban hacia Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Mejor vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, porque al fin y al cabo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Sus hermanos estuvieron de acuerdo, y al pasar los mercaderes madianitas, descubriéndole, sacaron a José del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos llevaron José a Egipto. Escuchemos ahora lo que el Espíritu dice a la iglesia a través de estas palabras del libro del Génesis. Estamos ante una de las narraciones más conmovedoras y a la vez más crueles del Antiguo Testamento. La historia de José, el hijo preferido de Jacob. El contexto es el de una familia patriarcal marcada por las rivalidades, los favoritismos y las consecuencias del pecado. La túnica de mangas largas o túnica de colores no era una simple prenda, era un símbolo de distinción, un derecho de primogenitura que José no tenía por ser el penúltimo de los hijos. Era la causa visible de la envidia de sus hermanos. El significado teológico es profundo y actúa como prefiguración de Cristo. José es el hijo amado del Padre, enviado por él a sus hermanos, pero estos lo rechazan, conspiran contra él y lo venden por 20 monedas de plata. ¿No resuena esto con la pasión de Jesús? Él es el hijo amado del Padre, enviado a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. Fue vendido por 30 monedas, y su túnica, como la de José, fue también motivo de burla y sorteo. José, arrojado al pozo, que es símbolo de la muerte y el descenso a los infiernos, es rescatado para ser llevado a Egipto, iniciando un camino que, sin saberlo, sería para la salvación de su pueblo. Esta palabra nos interpela directamente en este tiempo de Cuaresma. Nos prepara para la confesión sacramental porque nos pone delante el pecado en su raíz, la envidia, el odio fraterno, la dureza de corazón que lleva a deshacernos del que nos estorba. ¿No hacemos nosotros a veces lo mismo? Con nuestras críticas, con nuestras indiferencias, vendemos a nuestro hermano y por mucho menos que 20 monedas. Nos sentamos a comer tranquilamente mientras otros sufren en el pozo de la soledad, la enfermedad o la pobreza. Esta lectura nos invita a reconocer esos hermanos a los que hemos excluido de nuestro corazón. El Salmo 105, con el que respondemos a la palabra, nos invita a contemplar la historia con los ojos de la fe. Lo que los hermanos de José hicieron por maldad, Dios lo transformó en un instrumento de salvación. José, vendido y esclavo, se convierte en el salvador de Egipto y de su propia familia.
El Salmo nos llama a acordarnos de las maravillas de Dios, es decir, a no quedarnos en la superficie del sufrimiento y el pecado, sino a ver cómo la mano providente de Dios teje la historia para bien. Esto nos renueva bautismalmente porque nos recuerda que en el bautismo hemos sido liberados de la esclavitud del pecado para ser constituidos hijos y administradores de los misterios de Dios. Como José, nuestra vida, incluso en sus momentos más oscuros, tiene un propósito en el plan de salvación. Escuchemos ahora las palabras de Jesús. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 33 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un propietario plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los siervos, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos en mayor número que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto por mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir sin piedad a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús le dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, y es admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que se les quitará el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que se refería a ellos, y, aunque querían prenderlo, tuvieron miedo a la gente, porque lo tenían por profeta. Esta parábola es el corazón palpitante de la historia de la salvación y un espejo terrible de la libertad humana. Jesús, dirigiéndose a los líderes religiosos, resume la infidelidad de Israel. La viña es el pueblo elegido, el propietario es Dios Padre, los siervos son los profetas maltratados y asesinados a lo largo de los siglos. Finalmente el dueño envía a su hijo confiando en que le respetarán, pero los labradores, cegados por la codicia y el poder, deciden matarlo para quedarse con la herencia. El significado teológico es cristalino. Jesús se presenta como el Hijo, el heredero. Anuncia su propia muerte fuera de la viña, como efectivamente ocurrió fuera de las murallas de Jerusalén. Y la pregunta final es desgarradora: ¿qué hará el dueño de la viña? La respuesta de sus oyentes es un juicio contra ellos mismos. Los malvados serán eliminados. Jesús entonces cita el Salmo 118, la piedra angular.
El mismo Jesús que es desechado por los constructores, los líderes de Israel, se convierte en el fundamento del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Y aquí llegamos a lo más personal. Esta parábola no es solo historia pasada, es la historia de nuestra propia vida. Hoy nosotros somos esos labradores. Dios nos ha dado una viña, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra propia alma, y constantemente envía siervos a nuestra vida. Una llamada de atención, la palabra de un amigo, una lectura espiritual, un momento de oración, un remordimiento de conciencia. Pero a menudo, como aquellos labradores, queremos apropiarnos de la viña, queremos ser los dueños. Rechazamos al que nos pide cuentas, silenciamos al profeta que nos incomoda, ignoramos la voz del Espíritu. Esto nos prepara para vivir más conscientemente la Eucaristía, porque la Eucaristía es el memorial del Hijo asesinado y resucitado. Cuando comemos de este pan, estamos proclamando que aceptamos esa piedra angular como fundamento de nuestra vida. Estamos diciendo que no queremos ser labradores asesinos, sino hijos que producen frutos de amor y justicia. Nos preparamos para la confesión reconociendo en qué momentos hemos querido apropiarnos de la viña, excluyendo a Dios y al prójimo de nuestro corazón. Detengámonos ahora aquí un momento. La palabra de hoy nos ha puesto delante de un espejo de 3 caras. La primera cara, la de José, nos muestra la experiencia del que es rechazado, del que es arrojado al pozo por sus propios hermanos. José es inocente y sin embargo sufre. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros en el pozo? ¿Cuántas veces hemos sido incomprendidos, traicionados, abandonados por aquellos de quienes esperábamos amor? La Cuaresma nos invita a mirar a Jesús en el pozo. Él descendió a los infiernos, al abismo más profundo de la soledad y la muerte, para estar con nosotros en nuestro propio pozo. La segunda cara es la de los labradores de la viña. Somos nosotros cuando nos instalamos en el pecado, cuando la rutina espiritual, el orgullo o la pereza nos hacen olvidar que todo es prestado, que todo es un don. La pregunta resuena en nuestro interior: ¿qué frutos está produciendo mi vida? ¿Fruto de amor, de paciencia, de servicio? ¿O frutos podridos del egoísmo, la indiferencia y el juicio? Y la tercera cara, la más luminosa, es la de la piedra angular. Cristo, desechado, se convierte en el fundamento. Esto significa que nada de lo que vivimos, ni siquiera el rechazo o el fracaso, es en vano si lo ponemos en sus manos. Nuestros pozos pueden convertirse en lugares de paso hacia la libertad. Nuestras ventas pueden ser el inicio de un camino de salvación para otros, si confiamos en que Dios puede escribir derecho en nuestros renglones torcidos. Hagamos ahora un momento de silencio interior. Deja que estas preguntas resuenen en tu corazón, sin prisa, sin juzgarte. Solo escucha. ¿Reconozco alguna túnica de colores en mi vida? Es decir, algún don que Dios me ha dado y que quizá
me ha hecho sentir superior o ha despertado envidia en otros? ¿Cómo lo vivo? ¿Hay alguien a quien yo haya arrojado al pozo? ¿Algún hermano o hermana a quien he excluido de mi corazón, a quien he condenado con mi silencio, con mi crítica, con mi desprecio? Cuando Dios me envía a sus siervos, es decir, una palabra incómoda, una circunstancia difícil, la necesidad de un hermano, ¿los recibo o los rechazo? ¿Qué viña me ha confiado Dios? Mi familia, mi trabajo, mis amigos, mis talentos. ¿Estoy produciendo frutos buenos o me he adueñado de ella? Y sobre todo, ¿acepto a Cristo como la única piedra angular de mi vida? ¿Construyo sobre Él o sobre mis propias seguridades? En este silencio, donde quizás han brotado lágrimas o solo un suspiro, levantemos ahora nuestra voz al Padre. No una oración de palabra bonita, sino un clamor sincero desde lo profundo del pozo o desde la cima de nuestra pequeñez. Señor Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de José y Dios nuestro, te damos gracias porque a pesar de nuestra dureza de corazón, tú nunca nos abandonas. Gracias porque cuando nosotros conspirábamos y nos sentábamos a comer indiferentes al dolor ajeno, tú ya estabas tramando nuestra salvación. Gracias porque en medio de nuestras envidias y traiciones, tú sigues enviando a tu Hijo a nuestra viña, esperando que por fin le tengamos respeto. Señor, te pedimos perdón. Perdón por las veces que hemos sido como los hermanos de José, cegados por la envidia y el rencor. Perdón por las veces que hemos querido acallar a los profetas que nos molestan. Perdón por las veces que hemos mirado a tu Hijo, la piedra angular, y lo hemos desechado por construir nuestra propia vida sobre arenas movedizas, el dinero, el poder, el orgullo, el qué dirán. Te pedimos especialmente por aquellos hermanos nuestros que están en el pozo, los que sufren la soledad, la enfermedad, la incomprensión, la violencia doméstica, la persecución, los que han sido vendidos por las mafias, los que son esclavos de sus propias adicciones. Que sientan, Señor, tu mano providente que, como a José, los sostiene en el abismo y los prepara para una misión más grande. Y por nosotros, dueños de esta viña que es nuestra vida, concédenos la gracia de conversión. Ayúdanos a producir frutos de justicia y de amor. Enséñanos a reconocerte en cada hermano que sufre, a no sentarnos a comer mientras otros pasan hambre, a no vendernos al mejor postor. Que este tiempo de Cuaresma sea un verdadero volver a ti. Que el ayuno de este viernes no sea un rito vacío, sino un gesto que abra nuestras manos para compartir y nuestro corazón para perdonar. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, esa piedra viva que, desechada por los hombres, es preciosa ante tus ojos y fundamento de nuestra esperanza. Ahora entremos en la parte más importante de este encuentro.
No se trata ya de pensar ni de hablar, se trata de mirar, de estar, de sentir la mirada de Dios sobre ti. Vamos a guardar unos minutos de silencio profundo. Déjate mirar por aquel que nunca te ha arrojado al pozo, sino que ha descendido a él para rescatarte. Para ayudarte a mantener el corazón en esa presencia, te sugerimos que repitas suavemente, como un eco interior, una de esas frases de la palabra de hoy. Acuérdate de las maravillas que hizo el Señor, del Salmo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular del Evangelio. O simplemente, Señor, que no te rechace. Tú eres mi fundamento, la piedra angular de mi vida. Respira hondo, cierra los ojos y te ayuda. Dios está aquí en el silencio. El silencio nos ha fortalecido. Ahora, como los discípulos de la transfiguración, tenemos que bajar del monte. La palabra escuchada, meditada, orada y contemplada debe hacerse vida, debe hacerse acción. Hoy la propuesta de conversión es clara y concreta. Primero en tu familia. Fíjate hoy en esa persona con la que estás en conflicto, con la que tienes una relación fría o distante. Puede ser tu cónyuge, un hijo, un padre, un hermano. Tú hoy vas a ser el José que, en lugar de vengarse de sus hermanos, perdona. No le devuelvas mal por mal. Dale una oportunidad. Búscale, aunque sea con un pequeño gesto, una nota, un mensaje, un favor inesperado, una palabra amable. Rompe el cerco del silencio. Sé tú quien tire de la soga para sacar al otro del pozo del rencor. Segundo, en tu trabajo y comunidad. Pregúntate, ¿a quién he vendido yo con mi crítica? ¿De quién he hablado mal a sus espaldas? El ayuno que Dios quiere hoy no es solo de comida. Es ayuno de crítica, de chisme, de juicio temerario. Proponte, cada vez que hoy sientas la tentación de hablar mal de alguien, te morderás la lengua y en su lugar dirás una oración breve por esa persona. Señor, bendícelo. Ese será tu bálsamo y tu mirra. Tercero, en tu entorno social. Busca al hermano necesitado. No hace falta ir muy lejos. Quizá en tu propio edificio hay un anciano solo, un vecino enfermo, una familia que pasa necesidad. La viña que Dios te ha dado incluye a esas personas. Hoy haz algo concreto. No solo desees el bien, hazlo. Llamar a su puerta, ofrecerte a hacer algo o simplemente escucharlo. Ese es el fruto que el dueño de la viña espera de ti. Sé que no son propuestas grandiosas, son los pequeños frutos de cada día, pero son los que convierten la piedra bruta de nuestra vida en una piedra viva del edificio de Dios. Y para iluminar aún más este camino, escuchemos la voz de la tradición de la Iglesia. San Agustín, en uno de sus sermones, reflexiona sobre esta piedra angular y dice: ¿qué es la piedra angular? Cristo,
que une en sí mismo a dos pueblos, el de la circuncisión y el de la incircuncisión, y hace de los dos uno solo. Pero fíjense bien, esa piedra, al ser colocada, fue desechada por los arquitectos. ¿Quiénes son los arquitectos? Los que buscaban su gloria, no la de Dios. Desecharon la piedra porque no entendieron su humildad. Pero esa piedra, una vez desechada, se convirtió en el fundamento que sostiene todo el edificio. Si tú quieres ser edificado sobre ella, humíllate, porque si te enorgulleces, nunca encajarás en el edificio. Y el Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, nos ayuda a entender la elección de Dios. Dios no se deja arrinconar por el rechazo de los hombres. Precisamente de la piedra desechada hace la piedra angular. La historia de Dios con los hombres no termina en el fracaso. De los pedazos rotos de la historia, Él construye una nueva historia. Esta es la gran consolación de la fe. Dios puede construir su reino incluso con nuestras ruinas, incluso con nuestro pecado, pero quiere que seamos sus labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. ¿Has escuchado? Dios puede construir sobre nuestras ruinas. Tu pasado, tus errores, tus pecados no son un obstáculo para Él, al contrario, son el material con el que, si se lo entregas, puede hacer maravillas, como hizo con José en Egipto, como hizo con Cristo en la resurrección. Llegamos al final de este encuentro. La palabra de este viernes de Cuaresma nos ha dejado un mensaje claro. Dios es el dueño de la viña y nosotros somos sus administradores. Pero hemos visto el pecado que nos lleva a desechar al hermano y a desechar a Dios. Pero hemos visto también la fidelidad de un padre que, incluso de la piedra desechada, hace el fundamento de un nuevo edificio. Hoy la liturgia nos ha invitado a la conversión, a dejar de ser labradores homicidas para convertirnos en hijos que producen frutos, a dejar de arrojar al pozo para convertirnos en instrumentos de salvación como José. Lleva esta palabra a tu casa, que sea la semilla que transforme tu manera de mirar a los que te rodean. Recuerda, tu ayuno, tu pequeña mortificación de hoy no es un fin en sí mismo. Es un medio para vaciar tus manos, para que mañana, cuando vayas a la Eucaristía, puedas recibir en ellas al verdadero fruto de la vid, Cristo Jesús, y dejar que Él, la piedra angular, sea el fundamento de toda tu semana. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Gracias por caminar juntos en este viernes de oración. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, para seguir peregrinando hacia la Pascua. Paz y bien.